Bueno, continuamos nuestro programa semanal de historia de Colombia inmersa en la historia del mundo. Estábamos en el asesinato del gran general Rafael Uribe Uribe, 1914. Vamos a decir otras cosas importantes de Uribe. ¿Qué pasa con Uribe? Uribe es un librepensador. Escribió un libro que causó mucha conmoción de cómo el liberalismo político colombiano no es pecado. Miren eso. Pues ¿por qué? Porque algún sector de la Iglesia Católica, digamos que un poco extremo, veía al liberalismo cerca de la masonería. Uribe fue masón. La masonería enemiga del papado. Entonces, claro, ahí hay un choque. Antioquia conservadora, no tan liberal. Y obviamente que él es una persona muy estructurada. Entonces está tratando de demostrar que él es católico, pero es liberal. Y que eso no es pecado. Ese artículo fue muy importante. Lo publicó Uribe Uribe en 1912. Y inmediatamente la iglesia le sale a enfrentarlo. El arzobispo de Bogotá, Monseñor Bernardo Herrera Restrepo, prohíbe que los católicos lean ese artículo o ese libro de Uribe Uribe. También Uribe Uribe en el Teatro Municipal de Bogotá, que era donde iban los grandes políticos de la época. Gaitán estuvo muchas veces allá. En ese teatro municipal, pero estamos en 1912, Uribe Uribe planteó en ese teatro un discurso potente que se llamó socialismo de Estado. Atención, socialismo de Estado. Y estamos en 1912. No existe la revolución comunista. Rusia no ha caído en el comunismo. Esa revolución en 1917. 5 años antes, Uribe Uribe está hablando de socialismo. ¿Por qué? Porque son los temas sociales. Hay temas sociales que hay que atender. Y vamos a entrar en una época donde el socialismo empieza a jugar un papel fundamental, porque estamos también en vísperas de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, y eso causó gran conmoción. Recordemos que Carlos Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1848. Entonces 50, 60 años después es cuando empiezan estas ideas a dar, a dar punto. También recordemos que estamos en una época en que ha terminado el romanticismo, que también es finales del siglo XIX, y son cambios que se van dando. Entonces, empieza Uribe Uribe a hablar de unas cosas bien interesantes. Socialismo de Estado. Al término socialista uno no puede tenerle miedo, porque socialismo no significa, en principio, en teoría, que el Estado debe desplazar al individuo. Socialismo puede significar que hay una sociedad que hay que atender y que el Estado no se puede desentender de esas inquietudes de la sociedad. Eso es socialismo de Estado. Lo que pasa es que el comunismo enredó estas cosas y lo volvió totalitarismo, pero eso es un poquito más adelante, porque ese es el comunismo de Stalin. Entonces, Uribe Uribe está escribiendo, es decir, Uribe Uribe está dejando las armas. Uribe Uribe ya no es el general, ya no es el militar que tantas luchas batió por allá en los Chancos, en Peralonso, en la Guerra de los 1000 días. Ya Uribe Uribe es una persona más reposada, más tranquila, y, por ejemplo, en ese discurso en el Teatro Municipal dice estas palabras: en Colombia todo está por hacer. Como el siglo de vida independiente que pronto cumpliremos, se está refiriendo a 1913, lo hemos pasado divertidos en el sport de la guerra. Estamos singularmente retrasados en todas las sendas del progreso.
Tenemos toda una nación por reconstruir. Nuestros padres y nosotros mismos creímos hacer patria empleando los fusiles destructores. Necesitamos hacer patria con las herramientas fecundas del trabajo. Se hartó de la guerra. Se hartó de las consecuencias de la guerra. La pérdida de Panamá. Los miles de muertos, de mutilados, de personas que se quedaron en las guerrillas por culpa de las guerras civiles. Esa es la reacción de Uribe. Dice, tenemos que cambiar. Ese es el mensaje de Uribe. Entonces, ¿quién mató a Uribe? Pues hombre, pudo haber sido los dos artesanos, Galarza y Carvajal. Pudo haber sido, digamos que, intereses oscuros de la iglesia, de la burguesía, del Estado. No hay claridad, como no hubo claridad sobre la muerte de Gaitán. Recuerden las palabras que pronunció Galarza en el momento en que le ocasionó el hachazo a Uribe en la cara. Usted es el que nos tiene fregados, dijo Galarza, al clavarle el hacha en la frente. Ese es un sentimiento que también pudo haber sido genuino. ¿Por qué? Por la ignorancia de un par de carpinteros sin trabajo que encontraron refugio por el desinterés del Estado en el alcohol, en la chicha, en las tabernas. Ese es el problema del ocio. El ocio es importante después del trabajo, pero si una persona no tiene trabajo, no tiene ocupaciones, no tiene educación, pues termina como Galarza y Carvajal, obnubilados, anestesiados por la chicha y toman decisiones como el asesinato de Uribe, como seguramente Roa Sierra en el asesinato de Gaitán, 30 años después, hizo lo mismo, en 1948. Obviamente que Uribe resultaba incómodo para muchos sectores. Su voz parlamentaria era recia, se enfrentaba a todo el mundo. Recordemos el famoso discurso de los representantes espurios, allá en 1800, si no estoy mal, 1896, cuando se enfrenta a ese Congreso liberal conservador de Caro y de Núñez, porque tampoco es cierto que el conservatismo había reinado desde 1886, eso no es cierto, porque Rafael Núñez era liberal, siempre fue liberal. Rafael Núñez estuvo en la convención de Río Negro, donde solamente estuvieron liberales. Lo que pasa es que Núñez también dijo que no podían seguir estas divisiones y que había que buscar un acercamiento con los conservadores. Entonces, los nuñistas se unieron a los conservadores y ahí vino la unión Caro y Núñez y vino la Constitución de 1886. Entonces tampoco es cierto que la Constitución de 1886 es esencialmente conservadora. Eso es falso y eso hay que revisarlo. Lo cierto del caso es que esa tenaza Núñez-Caro fue la que se impuso y contra esa tenaza luchó Uribe. Y Uribe fue valiente y por eso se dio la guerra de los 1000 días. Por eso se dio la rebelión de 1895, la guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902. Y por eso se produjo la pérdida de Panamá. Y por eso Uribe pues fue fuerte. En el Congreso fue el único representante liberal y por eso el famoso discurso de los representantes espurios. Pero por eso también reacciona y plantea el bloquismo para colaborar con el gobierno de José Vicente Concha y eso fue lo que molestó al radicalismo liberal que no estaba con Uribe. Por ejemplo, él dijo unas palabras también muy interesantes.
Yo he podido renunciar como en efecto he renunciado de una vez por todas y para siempre a ser revolucionario con las armas. No quería saber más de la guerra. Sigue Uribe Uribe. Pero no he renunciado a ser un revolucionario y agitador en el campo de las ideas. Cada mañana toco tropa a las que he venido profesando y pasada la revista revaluadora, doy de baja sin pena a las que hallo inútiles para el servicio y las reemplazo por otras jóvenes y robustas. Ese es un personaje pensante. Hombre, ¿qué he hecho mal? ¿Qué puedo hacer mejor? Esto hay que reevaluarlo. Estas ideas mías deben ser dejadas. Hay que avanzar. Ese es Uribe Uribe. Y ese fue el Uribe Uribe que no aceptó un sector o de los artesanos o de los políticos o de la iglesia. Vaya usted a saber. Pero eso ocasionó el asesinato de Uribe Uribe y se cegó esa antorcha que podía iluminar y sacar adelante y alumbrar los horizontes del país. Hasta ahí dejamos a Uribe Uribe. Pero ¿cuál fue la atmósfera política mundial que rodeó este gobierno de Concha? Porque Uribe Uribe es asesinado iniciando el gobierno de Concha, iniciando el bloquismo liberal, esa alianza con Concha, en 1914. La Primera Guerra Mundial. ¿Cómo así que la Primera Guerra Mundial? ¿Acaso fue la Primera Guerra Mundial? Yo diría, no. Ha habido otras guerras mundiales. Por ejemplo, las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte, que se hace con el poder por allá en, pongámosle un año, 1798, más o menos, se hace cónsul, se hace emperador de Francia, y como emperador de Francia empieza a avanzar. Napoleón Bonaparte dicta su Código Civil de 1804, y Napoleón Bonaparte empieza a ver unas tierras que deben ser de Francia históricamente. Entonces avanza sobre los Balcanes, y vienen los enfrentamientos con las otras grandes potencias e imperios. ¿Qué imperios tiene Napoleón? España, pero España ya empieza a estar en una decadencia porque estamos en pleno siglo XVIII. Inglaterra, España, Inglaterra, Alemania, que no se llama Alemania, sino que se llama Prusia, y Austria. Austria y Rusia, y esos imperios lo rodean, y Rusia, ahí está, Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra y España. Entonces empiezan a haber coaliciones cuando ven apareciendo en la escena un hombre que no es rey, que Napoleón era un corso de Córcega. Córcega en ese momento era una isla de Francia. Un soldado que empezó a hacerse famoso en la Revolución Francesa, cuando defiende el sitio de Tolón, y empieza a ascender. Y él asciende en medio de la revolución. No hay nada mejor que una revolución para que un militar empiece a rápidamente ascender. Hay dos sitios donde uno asciende socialmente muy fácil: el ejército y la iglesia. Usted puede arrancar de muy abajo y puede terminar de papa, o arrancar de cabo y terminar de general o mariscal de campo. Ese fue Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón se enfrenta al mundo. Y vienen las grandes campañas napoleónicas, llegó hasta invadir a Rusia, invadió a España, venció a Alemania, venció a Austria, venció a Prusia. Entonces, esas son las primeras guerras mundiales. Pero una guerra en los 5 continentes no se había dado, y eso fue lo que ocurrió en 1914. ¿Por qué estalla la Primera Guerra Mundial en la época de José Vicente Concha aquí en Colombia? Porque hay unos imperios, digamos que hijos de esos siglos anteriores, desde el siglo XV, los imperios. ¿Qué imperios habían? Pues estaba el Imperio Alemán. ¿De dónde surgió el Imperio Alemán? El Imperio Alemán viene de la unión del nacimiento de Prusia. Prusia, que empieza a crecer. Prusia, capital, Berlín. Esa es Prusia.
Ahí empiezan a hacer ese imperio alemán y a costa de otro imperio, de Austria. Entonces Prusia le quita territorio a Austria, nace el imperio alemán. Ese imperio alemán le declara la guerra al imperio francés que había dejado Napoleón y lo venció. Guerra de Crimea. Vence el imperio alemán al imperio, o sea, en 1900 digamos que el personaje político del mundo es Alemania, imperio alemán. Bismarck, Otto von Bismarck. Ese es el artista. El otro es un imperio que está decayendo, o sea, el imperio alemán está naciendo y está decayendo el imperio austrohúngaro, o sea, Austria-Hungría, que esos son los Balcanes, Austria-Hungría, ese es el imperio austrohúngaro. Y al frente, pasando, digamos que entre Grecia y Asia está los turcos otomanos, el gran imperio turco. Esos son los llamados imperios centrales, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco otomano. De esos, el único fuerte es el imperio alemán, los otros dos están en decadencia, el imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano. Un imperio en decadencia tiene problemas porque el imperio austrohúngaro tiene muchas nacionalidades dentro del imperio, o sea, países. Entonces ahí está Bosnia, Herzegovina, Croacia, Bulgaria, estas no son parte del imperio, pero cercanas, Rumanía, Macedonia, Serbia, todos esos países que hoy conocemos. Entonces, cada uno quiere hacer su propia nacionalidad. Entonces, esos imperios centrales se quieren sacudir de quienes los rodean. ¿Quiénes rodean a esos imperios centrales? Por el este, Rusia, el imperio ruso, que son enemigos naturales de los turcos. ¿Por qué? Porque son vecinos. Uno pelea con el vecino. Rusos y turcos. Moscú quería ser la tercera Roma. Recordemos que Roma nace en Roma, imperio romano, la Roma de Julio César, la Roma de la dinastía Julio Claudia, la dinastía Flavia, la dinastía Antonina, pero esa dinastía empieza a pasarse a Constantinopla, con Constantino, los severos, Constantino. Entonces viene la segunda Roma, Constantinopla, que da lugar al imperio bizantino. Moscú quería ser la tercera Roma. La palabra zar, que es el rey en Moscú, significa César. Y la palabra Kaiser, que es el título del emperador alemán, significa César. Miren toda la influencia del imperio romano en todos estos nuevos territorios. Entonces tienen a Rusia, al imperio ruso, tienen indudablemente al imperio inglés, que el imperio inglés tiene control en Canadá y tiene control en la India, más el mar del mundo pertenece a los ingleses, desde la reina Isabel, la protestante, Isabel Tudor. Ella armó una gran armada para defender a Inglaterra como isla. Y para Inglaterra es fundamental el control del mar a través del control de los estrechos. Por eso Gibraltar es inglés. Por eso la isla de Malta, que está bajito de Sicilia, que está en la mitad del Mediterráneo, es inglés. Y por eso la importancia de tener un control sobre el Medio Oriente para controlar los estrechos. Ese es el imperio inglés. Entonces, estos tres imperios centrales querían tener la hegemonía completa sobre los Balcanes. Y allá tenía problemas con Grecia, que quiere mantener su independencia, con Bulgaria, con Rumanía, y con otros países, con otros pequeños países. Entonces, un nacionalista serbio, en una visita del archiduque, que es el heredero al imperio austrohúngaro, asesina al archiduque.
a él y a su esposa. Eso desata una gran crisis, porque el Imperio Austrohúngaro inmediatamente exige a Serbia prácticamente indemnizaciones, que reconozca el asesinato, que fueron los nacionalistas serbios, o sea, que era Serbia. Entonces Serbia, obviamente, dice, yo no tengo nada que ver, eso fue bueno, esas cosas nunca se supo por qué se dieron. Algunos dicen que eso fue provocado por el mismo imperio, que pensaban que eso desataría una guerra, pero que haría finalmente el control total del Imperio Austrohúngaro sobre todos los Balcanes. ¿Y para qué? Para finalmente controlar a Grecia, controlar a Rumanía, controlar Bulgaria, controlar a Serbia, Bosnia, a todo eso. Pues eso salió mal. Eso salió mal porque invade, viene la movilización, al no reaccionar, al no aceptar Serbia su responsabilidad, viene la invasión, movimiento de tropas del Imperio Austrohúngaro. Y como hay una alianza con el Imperio Alemán, hay una movilización de todo el Imperio Alemán. Inmediatamente los turcos otomanos dicen, esto es la posibilidad de que yo continúe como imperio. Ese imperio turco-otomano de Solimán, de Bayaceto, que inicialmente hizo Constantino, que había vencido a Roma en 1453 cuando se tomó Constantinopla, ya venía tambaleando, ya llevaba 500 años de imperio, ya estaba agotado y se pega de esta unión. Entonces vienen los imperios centrales, se enfrentan a Rusia, que es la enemiga natural de los turcos otomanos, y se enfrentan. Y obviamente Rusia tenía una alianza con Francia. Rusia tenía una alianza con Francia y querían hacerle el emparedado a Alemania y al Imperio Austrohúngaro y se alían con Inglaterra. Ese círculo externo, Francia, Inglaterra y Rusia, se enfrentan a los imperios centrales, Alemania, Austria, Hungría y los turcos otomanos. Todo el mundo pensaba que eso iba a... Entonces habían dos sitios estratégicos donde se iba a desarrollar la guerra. Uno, los límites entre Alemania y Francia, porque Alemania y Francia son vecinos. Ahí está el río Rin de por medio. Entonces viene el avance alemán sobre el río Rin y viene esa batalla tan dura contra los franceses, pasando Bélgica, por donde siempre han pasado, y se desata una guerra de trincheras porque los franceses se defienden, los ingleses empiezan a desembarcar y se arma una guerra de trincheras tremenda en los linderos, sobre todo al norte, en los linderos entre Francia y Alemania. Alemania pudo haber barrido a Francia, pero Francia se defendió con todo lo que tenía. Estados Unidos no tiene que ver nada todavía en esta guerra. Inglaterra entra, desembarca, pasa el Canal de la Mancha. Entonces allá hay un frente muy importante, y hay una novela muy importante que les recomiendo, Sin novedad en el frente, para que la lean, de esta Primera Guerra Mundial. Y el otro punto estratégico es el paso del Mediterráneo al Mar Negro. El Mediterráneo, ¿cómo pasa al Mar Negro? Entonces volvemos a ubicarnos en la historia antigua, tal vez de las primeras ciudades del mundo. Troya. ¿Dónde estaba Troya? ¿Dónde los troyanos de Eneas, de Príamo, de Héctor de París ubicaron la gran ciudad de Troya? A la entrada del estrecho de los Dardanelos. Entonces, el estrecho de los Dardanelos es el primer estrecho que hay desde el mar Egeo para ir al Mar Negro. Estrecho de los Dardanelos, Mar de Mármara, Estrecho del Bósforo, Mar Negro. Entonces, allí es el punto. Todo eso lo controlan los turcos. Los turcos tienen su capital, todavía se llama Constantinopla, la que hoy se llama Estambul, pero ese está en el estrecho del Bósforo, un poco más arriba. Entonces, los aliados
tienen que entrar por el estrecho de los Dardanelos, o sea, la llamada península de Galípoli, y ahí es el gran problema y la primera gran derrota o digamos que golpe recto en la mandíbula que sufren los aliados, es decir, Inglaterra, Francia y Rusia, porque eso que parecía fácil, que era controlar no fue tan fácil. Y ahí tuvieron un papel protagónico muy importante los turcos. Y adivinen quién aparece en esa defensa de Turquía. Una cosa que parecía sencilla. Aparece un personaje muy importante que comandaba a esos turcos que se enfrentaron valientemente. Kemal Atatürk. El que dicen después que fue el gran fundador de Turquía. Porque Turquía se mantiene. El imperio desaparece, pero Turquía se mantiene. O sea, prácticamente por Kemal Atatürk, Turquía hoy es Turquía. Bueno, vamos ya a ir terminando esta primera explicación de los primeros años de la guerra, haber mostrado los dos puntos neurálgicos de la guerra, el tema de los estrechos en Turquía para controlar el Mar Negro, y Rusia, increíble, no era tan grande como pensábamos. Pensamos que Rusia iba a distraer a los alemanes y Rusia empieza a tener un conflicto militar, no es tan fuerte, o sea, los zares vienen definitivamente de caída y ese decaimiento en Rusia hace que venga un germen que aprovecha Lenin, que estaba en Alemania. Lenin se va a Rusia y se va a gestar la revolución bolchevique. Pero seguiremos hablando de esto para entender todo lo que pasó entre 1914 y 1918, tanto en el mundo como en Colombia. Feliz semana.